Bien, chicos, bienvenidos a la clase número 1 de Fundamentos de la Termodinámica. Si están viendo este video es porque no pudieron quizás venir a clase o porque se acordaron el día antes de la prueba que entra teoría y quieren ver esto. Así que vamos a tratar de hacerlo lo más ameno posible, ¿de acuerdo? Bueno, termodinámica, no voy a leer todas las historias porque no viene mucho al caso. Pero lo que sí, la termodinámica tienen que saber que basa su fundamento en leyes, ¿ya? En el ramo que vamos a estudiar este semestre, ¿de acuerdo? Vamos a ver aproximadamente la primera y la segunda ley de la termodinámica, ¿de acuerdo? Para que estén bien atentos. ¿Y qué hace? ¿Qué hace la termodinámica? Estudia las relaciones existentes entre la transformación de energía y calor. Eso es lo que hace. Las relaciones que hay entre la energía y el calor. ¿Cómo podemos llegar a producir un trabajo mediante energía, mediante temperatura, mediante calor? ¿De acuerdo? Entonces, esta es una de las diapositivas más importantes que vamos a ver hoy día. ¿Ya? Porque la termodinámica, los fundamentos iniciales que vamos a tener que tener en cuenta, que seguramente más de uno pudo estudiar en la enseñanza media, primero que todo vamos a hablar de los tipos de sistemas que se pueden ver aquí. Creo que el azul no es un excelente color para esto, así que vamos a usar eh, rojo. Ahí sí. Vamos a ver los sistemas. Ustedes saben que los sistemas pueden ser abiertos, cerrados o aislados. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál, por ejemplo, vendría siendo un sistema abierto? Ustedes tienen que saber, ustedes tienen que saber que un sistema termodinámico permite, por decirlo así, el traspaso de dos grandes fuentes. La primera es la materia y la segunda es la energía. Entonces, un sistema abierto podría ser perfectamente, vamos a tratar de dibujarla, vamos a hacer un esfuerzo sobrehumano de dibujarlo. Hermoso mi recipiente abierto. Vamos a suponer que esta es una taza de café. ¿De acuerdo? Una taza de café es un sistema totalmente abierto porque si esta taza se gladea, se da vuelta, la materia sale de él. El café se sale de él. Y si yo el café que lo tenía caliente, recién hechito de mi hervidor, si lo dejo estar un buen tiempo ahí sobre el escritorio, se va a disipar el calor, se va a enfriar, porque al ser un recipiente abierto, la energía también sale. Entonces, se permite tanto la salida de materia como la salida de energía. ¿De acuerdo? Después, creo que este no es la mejor opción, vamos a usar el lápiz normal. El sistema que es cerrado, el sistema que es cerrado puede ser, por ejemplo, cualquier recipiente que tenga una tapa. Cualquier recipiente que tenga una tapa. Por ejemplo, es como si yo, no sé, lograse tapar la taza de café de tal manera que si yo lo gladeo, no sale el líquido. Sin embargo, el sistema cerrado, si bien no permite, voy a hacer la flecha acá con una X, no permite el traspaso de materia, no permite el traspaso de materia, sí permite el traspaso de energía. ¿Por qué? Porque aunque mi taza esté sellada, ¿de acuerdo? Al no ser un componente hermético o al no ser, no sé, un vaso térmico o etcétera, el calor igual se va a terminar disipando. ¿De acuerdo? El calor, la energía sí va a poder irse del sistema. ¿De acuerdo? Y finalmente, el sistema aislado viene siendo igual un recipiente sellado, pero que está recubierto por una capa hermética, como son los famosos, no sé si alguno de ustedes tomará mate o será bien amigo de las cosas calientes, que siempre andan con un termito ahí en la universidad cuando se podía salir. Entonces, lo que tienen esos termos es que son un sistema cerrado que están recubiertos por otra capa hermética. Entonces ahí no se permite ni la transferencia de materia,
No hay transferencia de materia porque tiene tapa, y tampoco hay transferencia de energía. ¿De acuerdo? Lo cual ustedes me dicen, pero profe, si yo echo el agua caliente en la mañana, llego a la noche a mi casa y está un poco fría. Sí, porque nada es totalmente perfecto, pero sí mantiene el agua caliente por muchas, muchas horas. ¿Ya? Bueno, hoy día también vamos a analizar lo que son las propiedades termodinámicas. Vamos a ver las propiedades extensivas, vamos a ver las propiedades intensivas y vamos a ver las propiedades específicas. ¿De acuerdo? Y todas ellas van a servir más adelante, una de las materias que entra en la prueba número 1, para poder hacer las famosas ecuaciones de estado. ¿De acuerdo? Las propiedades extensivas, las propiedades intensivas y las propiedades específicas. ¿Ya? Y finalmente, ¿qué más vamos a estudiar en el ramo? Vamos a estudiar el trabajo, el calor, la energía interna, los principios de la termodinámica, la ley de Planck, la ley de Clausius. Vamos a ver la primera y segunda ley y vamos a ver ciclos termodinámicos, entre ellos el famoso ciclo de Rankine o ciclo de potencia y el ciclo de calor o ciclo de Carnot. ¿De acuerdo? Esta diapositiva en el fondo lo que hace, chiquillo, es resumir un poco casi todo lo que vamos a ver durante todo el semestre. ¿Ya? Vamos a seguir avanzando. Vamos a partir con la primera, las propiedades extensivas. Las propiedades extensivas, y acá me voy a demorar un poquito, quiero que se entienda bien, bien, porque acá suelen confundirse un poco en clases, ¿ya? Las propiedades extensivas, vamos a trabajar con verde ahora, primero que todo son aditivas. Son propiedades aditivas. Por ejemplo, si yo tengo un vaso que tiene, no sé, pues 50 ml de agua y tengo otro vaso que tiene, no sé, pues 30 ml de agua y yo los vierto en otro recipiente, la propiedad del volumen, que ustedes pueden ver aquí, la propiedad del volumen se puede sumar. Los 50 ml más los 30 ml los sumo y me da 80 ml. Es como, no sé, cuando se juntan entre amigos, ustedes pueden tener un vaso, le echan 80 ml de bebida y 30 ml de, no sé, de otra sustancia y pueden generar una combinación y les queda una bebida nueva con mucho más volumen. El volumen es una propiedad aditiva. La masa. Si yo tengo 50 gramos de algo y le adiciono 30 gramos de algo, tengo 80 gramos. ¿De acuerdo? ¿Quién me podría decir por el chat o por voz alguna propiedad que se les ocurra que no sea aditiva? ¿Alguien se le ocurre alguna que me pueda ayudar? Chicos, ¿alguien por ahí? ¿Temperatura? Correcto, la temperatura. La temperatura no es una propiedad aditiva porque no es como si yo tuviera agua a 100 grados Celsius y tenga otro recipiente de agua a 80 grados Celsius. Si los vierto ambos en una olla, no me va a quedar agua a 180 grados Celsius. La temperatura no se suma. La temperatura se vendría a promediar. Si le meto agua de 100 grados Celsius y agua de 80 grados Celsius, tendría que tener en el fondo agua a 90 grados Celsius. ¿Se entiende, no? Entonces, para que les quede súper, súper claro, las propiedades extensivas son aditivas. Esa es la principal característica por las cuales ustedes las van a poder identificar. ¿De acuerdo? Y la otra propiedad que tienen estas propiedades es que dependen siempre de la cantidad de materia. Dependen de cuánta materia haya para poder existir o sumarse o lo que sea necesario. Acá se puede ver el volumen, la masa, la energía, etc. ¿Ya? Espero que haya quedado claro cuáles son las propiedades extensivas. Ahora vamos a ver un poco las propiedades intensivas, que, como pueden ver aquí, su principal característica es que no dependen de la cantidad de materia y por lo mismo no son aditivas. No se pueden sumar. Como por ejemplo, como bien dijo un compañero por ahí, la temperatura no es aditiva, la densidad no es aditiva. Recuerden que cada cuerpo, cada sustancia, cada fluido tiene su propia densidad. El agua tiene una densidad de 1 gramo partido en centímetro cúbico. Entonces yo no puedo juntarla con aceite que tiene otra densidad y formar una mezcolanza. No, no se puede.
La densidad del agua y la densidad del aceite se mantiene cada una por sí sola. ¿De acuerdo? Nada más de la propiedad intensiva. Pero, ¿sabías que es mejor trabajar con propiedades intensivas porque no dependen de la cantidad de materia? Y al no depender de la cantidad de materia, es decir, que yo puedo trabajar con ellas mucho más fácil. ¿Ya? Entonces, tenemos que buscar una forma para poder convertir una propiedad extensiva en una propiedad intensiva. ¿Ya? Y es muy fácil, solamente hay que dividir la propiedad extensiva por la masa o por el número de moles y listo. Profe, no entiendo nada. No entiendo nada, me perdí. Hagamos un ejemplo, chicos. Hagamos un ejemplo. Nosotros tenemos el volumen, esta V es hermosa, yo lo sé. Tenemos esta V que es mayúscula, hay que tener mucho ojo acá con las abreviaciones que vamos a usar durante el ramo. La V imprenta mayúscula significa volumen total. Y ese volumen, por ejemplo, se va a medir en metros cúbicos. En metros cúbicos. Perfecto. Ustedes saben que el volumen, como recién mencioné antes, se puede sumar. Yo tengo 30 ml, 40 ml, lo sumo y me da 70 ml. O metros cúbicos, como quieran llamarle. Y recuerden que el volumen, al ser una propiedad extensiva, el volumen depende de la masa. Desgraciadamente, depende de la masa. Pero si yo lo divido en la masa, que se mide en kilogramos, ¿ya? Voy a transformar esta propiedad extensiva en una propiedad específica. Y al transformarla en una propiedad específica, el volumen total va a pasar a llamarse volumen específico, que se abrevia V minúscula manuscrita. Tengan mucho cuidado con eso. Sé que es un poco como exigente, pero es así. Vamos a ver muchos volúmenes, porque si yo hago esto, chiquillo, si alguno de ustedes en clase, o en la prueba, o en una tarea, o en un trabajo, me escribe esto, yo entiendo rapidez. Y si alguien me hace esto, yo entiendo velocidad. Y si alguien me hace esto, yo entiendo volumen total. Pero si alguien me hace esto, volumen específico. Ahí entiendo súper bien lo que me van a estar hablando. ¿Ya? Tengan mucho cuidado con las abreviaciones que vamos a usar durante el ramo. Bien, entonces si se dan cuenta, profesor, ¿cómo distingo yo una propiedad específica? Las propiedades específicas, tal cual sale aquí, siempre van a estar divididas por unidad de masa, metro cúbico sobre kilogramo. ¿Ya? Ese es un volumen específico. ¿Ya? Profesor, y acá sale que también lo puedo dividir por el número de moles. Correcto, correcto. Al dividir por el número de moles o al dividir por la masa, van a transformar la propiedad extensiva en una propiedad específica. ¿De acuerdo? Vimos los tres conceptos: extensiva, intensiva y específica. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Van bien? ¿Van mal? Si pueden, más en un ticket para seguir avanzando. Chicos, un ticket más. La unidad, profe, había dicho que era metro cuadrado sobre kilogramo, ¿o no? Metro cúbico estimado, porque el volumen específico se mide en metro cúbico. Ah, ya. Es que había un 2. Ya, gracias. Me debo haber equivocado, es metro cúbico. ¿Ya? Metro cuadrado sería el área. Ya. Muy bien, chicos, gracias por su efusividad al dibujar. Ahí veo una V muy, muy esforzada, no importa. Sigamos. Bueno, aquí se puede ver mucho más clarito, mucho más bonito, lo que es una propiedad específica, ¿de acuerdo? Si pueden ver aquí, la propiedad Z, que se escribe en minúscula, como pueden ver aquí, es la propiedad extensiva dividido en la masa. Y una propiedad específica molar es la propiedad o la variable extensiva dividida en el número de moles, que también me da una Z pequeñita. ¿De acuerdo? Para que nunca, nunca tengan miedo de, profe, tengo una propiedad extensiva, ¿qué hago? Lloro, me hago bolita. No, divídela en la masa, mijo. Divídela en los moles y listo. Tiene la propiedad. ¿Sí? Listo. Profe, una consulta. Dígame, dígame. Siempre se divide, siempre el numerador es el ¿La total, extensiva? digamos Sí. la mayúscula.
¿sí? Sí, Ah, siempre, siempre el numerador es la propiedad extensiva. ¿Ya? Si a uno le piden la propiedad específica, no tengo que es distinto. Solo tengo que dividir por la masa porque abajo, como dice molar, o da lo mismo. Es que en el fondo casi siempre vamos a trabajar con la propiedad de masa. ¿Ya? Ah, Pero ya. hay veces que tú vas a tener, yo te puedo entregar, por ejemplo, el número de moles y te vas a tener que usar la propiedad específica molar. Depende netamente de lo que te esté pidiendo. ¿Ya? Ya. Perfecto. Hagan todas las preguntas que quieran, chicos. Interrúmpanme con tranquilidad. Entonces, las propiedades específicas las vamos a simbolizar con letras minúsculas. Minúsculas. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a hacer un último ejemplo, chiquillo. Les voy a presentar un amiguito que se llama U. Aparte de ser un equipo de fútbol, también se le llama energía interna. ¿Ya? La U es la energía interna que normalmente vamos a medir en kilojoule o en joule o en BTU, o en cualquier unidad de energía que ustedes quieran. De hecho, vamos a hacer algo, vamos a hacer una cosa, denme un segundo. Denme un segundo, chicos. Perfecto. Para de vapor. Vamos a ir al apartado de... Vamos a hacer el apartado de... Ahí está. Tabla de conversión de unidades. Me pasé. Acá. Tabla de conversión de unidades, que es la página 29 del archivo que les subí. ¿Ya? Y vamos a ver el apartado energía. Vamos, acá está. Entonces, la energía, lo voy a agrandar acá para que lo puedan ver mejor. Ahí se ve un poquito mejor. La energía yo se las puedo dar en BTU, se las puedo dar en pie libre fuerza, en joule, en watt hora, en kilogramo fuerza masa, en BTU, en atmósfera, en litros atmósfera, perdón, en kilocalorías, en HP, en HP hora, en newton metro, kilogramo metro cuadrado por segundo cuadrado, hercios, una infinidad de, de unidades, una infinidad de unidades, ¿ya? Como yo les estaba diciendo, en la energía interna vamos a tomar el caso que está en Joule. Está en Joule. Y es una U mayúscula. Si yo la divido en la masa, me va a quedar la energía interna específica, que se va a medir en Joule partido en kilogramo. ¿De acuerdo? Y esa va a ser la propiedad específica de la energía interna porque está dividida en la masa. Así que para que pierdan miedo, chiquillos, siempre van a poder transformar una propiedad extensiva en específica al dividir por la masa o por los moles. ¿Ven? V manuscrita minúscula corresponde al volumen específico. Ahora, como es propiedad intensiva, no es aditiva. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Transformamos el volumen aquí en una propiedad específica. ¿Ya? Al hacer eso, nuestro volumen específico, como bien lo dice su nombre, es específico, ya no lo puedo sumar. Pierde esa facultad porque ahora yo voy a poder estudiar más adelante el estado en el cual está comprometido ese volumen. Por lo tanto, yo necesito que ese volumen sea lo más específico posible, sea único. ¿De acuerdo? Aquí pueden ver muchas unidades del volumen: metro cúbico kilo, pie cúbico libra, metro cúbico kilomol, pie cúbico libramol, litro partido en kilogramo, ¿ya? Y acá pueden ver unidades de volumen total como metro cúbico, pie cúbico, litro, centímetro cúbico, etc. Entonces, si se dan cuenta, yo al dividir por unidad de masa o por unidad de moles, así de fácil transformo a propiedad específica. ¿Ya? Acá pueden ver muchos ejemplos. Por ejemplo, el volumen, si lo divido en la masa, tengo el volumen específico, la entalpía, que se abrevia H mayúscula, me quedan H minúscula, la energía interna que recién hicimos queda en U minúscula, y la entropía S, ¿ya? Que se mide en kilojoule sobre Kelvin, ¿ya? Nos va a quedar en kilojoule partido en kilogramo Kelvin, ¿ya? Para que lo entiendan, ¿ya? Estas cuatro propiedades, chicos, estas cuatro propiedades, las voy a marcar con un cuadradito, van a ser una de las que más vamos a utilizar durante todo el ramo, ¿ya? El volumen, entalpía, energía interna y entropía.
¿ya? Y aunque ustedes no lo crean, llega mucha gente a la prueba número 1 diciéndome, profe, la pregunta típica de prueba, en serio, profe, con miedo, así, con vergüenza. Profe, la entalpía era la H o la S. No se vayan a confundir, chiquillos. La entalpía es la H y la entropía es la S. ¿Ya? La entalpía ve la energía, la entropía ve el desorden. ¿De acuerdo? Acuérdense de eso. Y la energía interna es como la que no tiene nada que ver, entonces es la energía interna, ¿ya? Que también ve la energía. Sigamos. Bueno, ¿qué son las ecuaciones de estado? Que era lo otro que teníamos que ver. Son ecuaciones que relacionan a la presión, al volumen y la temperatura, pero como bien dice aquí, eso es un poco de materia más adelantada, cuando ya dominan un poco lo que es la conversión de unidades. ¿Ya? Cuando dominen la conversión de unidades, vamos a ver bien lo que es ecuaciones de estado. ¿Ya? Así que no coman ansias, pero para que sepan un poco lo que es, son simples ecuaciones que van a trabajar con presiones, con temperaturas y con volúmenes. Nada más que eso. Eso me suena como a la ley de los gases, ¿o no? ¿Correcto? Pero sí, correcto. Por ejemplo, tienes la ley de Broglie-Mariotte, la ley de Charles, la ley de Gay-Lussac, la ley combinada de los gases, la ley de gases ideales o perfectos. Vas a conocer Penn-Robinson, vas a conocer Redlich-Kwong, vas a conocer Van der Waals, vas a conocer un mundo de ecuaciones que te van a gustar mucho. Bueno, aquí comenzamos ya con materia mucho más trascendental de termodinámica. Vamos a comenzar a hablar de estados. Y cuando yo me refiero a estados, chiquillos, yo me refiero particularmente a esto. Profe, ¿qué hizo? Hizo una pelota verde. Sí, hizo una pelota verde, ¿ya? Esa pelota verde viene a simbolizar lo que es un estado, chicos. ¿Por qué? Voy a compartirles un poco la pizarra, ¿ya? Vamos a imaginar, chiquillos, que tenemos un eje. Un eje Y, tenemos un eje X, ¿de acuerdo? El eje Y lo va a gobernar la presión que va a estar medida en megapascales. ¿Ya? Y el eje X lo va a dominar el volumen específico, fíjese que lo hice con minúscula, que está medido en metro cúbico sobre kilogramo. ¿Ya? Ah, chiquillos, un pequeño paréntesis. No me vayan a decir kilo, por favor. Eso está muy mal, porque kilo es la abreviación de 1000. ¿De acuerdo? La unidad de medida es kilogramo. 1000 gramos. ¿Ya? Para que lo digan bien, si alguna vez tienen alguna presentación oral o alguna cosa, es kilogramo. ¿Ya? Y además, imagínense que vamos a tener una tercera propiedad. Esta es una hermosa campanita que vamos a trabajar un poquito más adelante. ¿Ya? Y vamos a tener una tercera propiedad. Vamos a tener una tercera propiedad que va a ser la temperatura, chicos. La temperatura, que en este caso vamos a medir en grados Celsius. Yo sé que no es el gráfico más bonito del mundo, pero lo estoy haciendo a la rápida. Ahora, chicos, yo recién les hice un punto verde. Vamos a dejarlo por aquí. Ese punto verde, chicos, ese punto verde, en el fondo, va a tener un estado. Ese es un estado. ¿Y por qué les puedo decir yo que es un estado? Porque ese punto verde tiene una presión única, tiene un volumen único y tiene una temperatura única. Si yo el mismo punto verde, lo pusiese acá, ¿cómo es ese punto? Lo voy a hacer de otro color mejor. Lo voy a hacer de otro color, lo voy a hacer naranja. Ahí sí. Si ese punto naranja lo comparase con el punto verde, ¿son iguales, chicos? ¿Esos dos puntos son iguales? Creo que no. ¿Por qué dices que no?
Yo diría que no, porque tienen distinta presión, volumen y temperatura. Correcto, tiene distinta presión. Esta es la presión del punto naranja. Este es el volumen del punto naranja. Claro que la temperatura, mijo, sí es constante porque está en la misma línea. ¿Ya? Pero ya teniendo dos propiedades distintas, es un estado totalmente nuevo. Entonces, en un arrebato, en un desborde de creatividad, a este punto verde yo le voy a llamar estado 1. Y al estado naranja yo le voy a llamar estado 2. Ocupé toda la creatividad del mundo, pero es así. ¿De acuerdo? Porque el estado 1 tiene un volumen 1, una presión 1 y una temperatura T. Y el estado 2 tiene un volumen 2, una presión 2 y la misma temperatura T. Pero al tener diferente ya más de una propiedad, es un estado completamente distinto. ¿Se entendió el concepto de estado termodinámico? Ahí si me hacen un ticket, yo soy muy feliz. Para quedarme tranquilo. Excelente. Ahí sí. Entonces, como les decía yo, chiquillos, vamos a estudiar ahora lo que son los estados termodinámicos. Y como pudieron ver en el grafiquito improvisado que les hice recién, ¿cómo soy yo capaz de comparar un estado con otro? Mediante las propiedades termodinámicas, o también conocidas como variables termodinámicas. Pero no nos quedemos únicamente, disculpen, no nos quedemos únicamente con la presión, con la temperatura y con el volumen específico. No, no. Quedémonos con la presión, la temperatura, el volumen específico, la entalpía, la entropía, la energía interna, la calidad. Tenemos una infinidad de variables para poder decir que un estado es diferente de otro. ¿Ya? Tenemos una infinidad de variables para decir que un estado es diferente de otro. Por ejemplo, si yo miro las tablas de vapor, que es el documento que vamos a trabajar durante todo el semestre, ya les voy a enseñar a usarlas más adelante, no se preocupen. Si yo me voy, por ejemplo, a esta tabla de vapor de agua, la página, no sé qué página es, bueno, la página 6. 9. A mí me sale que es la página 6, no sé, me sale la página 6. Ya, la página 6, ustedes se van a dar cuenta que para cada temperatura, 5 grados Celsius, 15 grados Celsius, 25 grados Celsius, hay una presión única. Hay un volumen F, hay un volumen G, hay una energía interna de líquido, hay una energía interna de vapor, hay una entalpía, hay una entropía. ¿De acuerdo? Entonces, hay muchas propiedades que van a definir a un estado. ¿De acuerdo? ¿Y qué vamos a estudiar en termodinámica, chiquillos? ¿Qué vamos a estudiar en termodinámica? Nosotros vamos a estudiar los comportamientos, nada que ver, del 1 al 3 me estoy saltando el 2. Muy bien, profe, muy bien. Ahí está. Vamos a estudiar el comportamiento del estado 1 al estado 2, del estado 2 al estado 3, y del estado 3 al estado 1, y viceversa. O sea, ustedes van a ser capaces de decirme, profe, ¿sabe qué? Del estado 1 al estado 2, cambió la cosa. ¿Por qué? Porque la presión aumentó, o la temperatura disminuyó, o el volumen cambió. O sea, ¿qué, profe? La entalpía aumentó, o cosas así. ¿De acuerdo? Entonces, para resumirles un poco esto, los estados termodinámicos están definidos por las variables termodinámicas o propiedades termodinámicas que pueden ver aquí, que van a encasillarme a cada estado como algo personal. Bien. Las propiedades de estado no dependen de la trayectoria. Me sale que mi conexión está inestable. ¿Me escuchan bien, cierto? Chicos, ¿se escucha, no? Sí, profe. sí, Ya, te escucho. bacán. Ya. ¿A qué? ¿Entienden esto? ¿Entienden cuando digo que
no dependen de la trayectoria. Mira, puedo hacer un círculo perfecto y hago una vergüenza de círculo. Ahí sí. ¿Entienden esto de que no depende de la trayectoria para ver si lo explico o no? Tengo un ticket, así que yo asumo que entienden. O sea, eso quiere decir que depende lo que recorra, independiente de lo que recorra o la posición, por así decirlo. Claro. Por ejemplo, yo tengo un estado inicial que está a 50 grados Celsius. Esos 50 grados Celsius pasan por, pucha, se calienta a 60, luego lo dejé enfriar a 20, se calentó a 30, luego a 60 de nuevo, bajó a 30, y ahí terminó. Ahí terminó. ¿Me interesa todos los cambios que hubo entre medio o me interesa el estado inicial y el estado final? Solo me importa eso, el estado inicial y el estado final. Lo que pasa entre medio no me importa porque las propiedades de estado no dependen de la trayectoria. Se calentó mucho, luego se enfrió mucho, no importa. Lo importante es que partió en 30 y terminó en 20. Entonces se enfrió. ¿Ya? Bueno, si bien ya les definí lo que son los estados, ya les definí lo que son los estados, estado 1, estado 2, estado 3. Esos estados pueden ir cambiando. Esos estados se pueden ir moviendo. ¿De acuerdo? Y a esos movimientos se les llaman procesos. ¿De acuerdo? Y yo estoy seguro que ustedes ya los van a conocer. Esto también debiesen aprendérselo muy bien. Vamos a estudiar en el ramo únicamente 4 tipos de procesos. Profe, ahí salen 3 nomás. Tranquilo, tranquilo. Ya vamos a llegar a eso. Número 1. Cuando un proceso tenga presión constante, le vamos a llamar que es un proceso isobárico. Cuando un proceso tenga temperatura constante, le vamos a llamar que es un proceso isotérmico. Recuerden que iso significa igual, ¿ya? Térmico. Y cuando un proceso tenga volumen constante, este es el raro, ya se le va a decir que es un proceso isocórico o isométrico. Viene significando lo mismo, ¿ya? Miren, aquí tenemos el grafiquito que siempre vamos a utilizar. Es un gráfico tridimensional. En el eje Y siempre va a estar la presión, en el eje X siempre va a estar el volumen, y estas líneas raras de aquí, estas líneas que están de color celeste que pueden ver aquí, bueno, casi todo celeste, pero las que están adentro del gráfico, para que ustedes lo anoten, se llaman isotermas. Se llaman isotermas. Y se llaman así porque durante toda esa línea se mantiene constante la misma temperatura. O sea, si yo tengo un punto que está ubicado aquí, un punto gigante y hay un punto chiquitito, si tengo un punto que está ubicado ahí, tiene 250. Y si ese punto yo lo voy moviendo por toda la línea, se va a mantener a 250. No sé si alcanzan a ver que estoy moviendo el punto, ¿cierto? Sí, profe. Ya. Si yo muevo este punto durante toda la línea, significa que va a tener la misma temperatura. Ahora, si ustedes se dan cuenta, voy a borrar este hermoso puntito, o no puedo copiarlo y pegarlo porque no es un... Vamos a ponerlo. Bien. Sigamos. Vamos a ver ahora cuando un proceso tiene líneas isobáricas. Por ejemplo, yo acá arribita, creo que no lo alcancé a hacer, perdón, pido perdón. Acá. Un punto que esté ubicado aquí y un punto que esté ubicado acá, si yo le llamo que es un proceso 1-2, imaginemos que el número 1 es el de la derecha y el número 2 es el de la izquierda, ¿de acuerdo? Hay un signo de interrogación, si alguien no entiende algo, me lo puede decir, ¿de acuerdo? Estos dos puntos, ¿qué tipo de proceso sufrieron? ¿Qué tipo de proceso el estado 1 para llegar al estado 2? ¿Qué tipo de proceso sufrió? Sufrió un proceso isotérmico. Sufrió un proceso isotérmico porque mantuvo constante la misma temperatura, está en la misma línea. ¿Ya? Ahí hago en el chat. Ah, me estaban respondiendo, muy bien. Gracias. Vamos a quitarla ahí. Bien. Siguiendo con el siguiente ejemplo. Si yo tengo ahora
Si yo tengo ahora un punto que se encuentra aquí, cuya presión es 5 megapascales, y ahora tengo un punto azul, que es el punto 2, que está aquí, ¿qué tipo de proceso sufrió? ¿Qué me puede decir? ¿Isobárico? Isobárico, porque la presión es constante, la presión no cambió. El punto rojo y el punto azul, ambos están a 5 kilopascales. Por ende, se hizo un proceso isobárico. ¿Se entiende, no, chicos? Vamos con el último. Y aquí podemos ver, por ejemplo, voy a hacer el punto verde ahora. Acá tengo un punto verde. Dije un punto, pues. Punto. Ahí sí. Si yo tengo un punto verde acá y cambia a un punto azul acá, claro, el punto verde y el punto azul tienen diferentes presiones. Si yo dibujo las isotermas, pa, oh, qué hermoso, pa, y pa, pa, son horribles mis isotermas, pero no importa, van a tener temperaturas diferentes, pero el volumen se va a mantener constante en estos dos puntos. Por lo tanto, ¿qué tipo de proceso es acá? Es un proceso isocórico o isométrico. ¿De acuerdo? Profe, disculpe. Dígame. ¿Qué tipo de proceso sería si cambian todos? Es que no pueden cambiar todos. Para que ocurra un proceso termodinámico, a lo más debiese cambiarte. O sea, para poder graficarlo como es un gráfico de 3 dimensiones, ¿ya? Debiese cambiar como mínimo una variable. Si cambian, por ejemplo, ¿sabes qué? Lo vamos a hacer. No te quiero dejar con la duda, Dame un segundo. Muy buena pregunta, estimado. Ya, acá. Qué buena. Ya. Tengo un punto acá, que tiene su respectiva temperatura, presión y volumen, ¿cierto? Y tengo un punto acá. Lo hace con otro color. Lo siento. Color rojo. Ahí está. Tengo un punto ahí y un punto ahí. Si te das cuenta, el punto azul tiene presión, volumen, temperatura distinta al punto rojo, ¿cierto? La pregunta del millón. ¿Qué proceso está sufriendo ahí? Respóndete tú mismo. ¿Qué proceso está sufriendo ahí? Ninguno. Ninguno. Porque recuerda que los procesos es cuando una propiedad se mantiene constante, el resto no. ¿Ya? Entonces, como no se mantiene la presión, no es un proceso isobárico. Como no se mantiene el volumen, no es un proceso isocórico. Y como no se mantiene la temperatura, no es un proceso isotérmico. Es decir, ¿qué habría que hacer de acá hasta acá? Realmente sería muy difícil poder estudiar el comportamiento de cómo se llegó de acá hasta acá. Sería muy difícil, no imposible, pero se puede hacer. ¿Ya? Ya, profe, muchas gracias. No, de nada. Gracias por tu pregunta. Bueno, a ver, aquí dice... el cuarto proceso que yo les dije es un proceso que no es graficable, que es el proceso adiabático. ¿Qué significa adiabático? Que el intercambio de calor no existe. ¿Ya? El intercambio de calor no existe. Es decir, si tenía un calor de 10, se va a quedar con un calor de 10. No hay cambio, no hay intercambio de calor. Eso es un proceso adiabático. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, chiquillos, yo sé que llevamos ya 40 minutos de clase, hemos estudiado muchísimos temas. Miren, vamos a hacer un pequeño listado, Si me preguntan a mi profe, ¿qué enseñó hoy día? Oiga, enseñé los tipos de sistema, abierto, cerrado, aislado. ¿Qué más enseñamos? Enseñamos las propiedades extensivas que dependen de la materia, las propiedades intensivas y las propiedades específicas. ¿No? El título no me sale. Y las propiedades específicas que están
divididas por la masa o moles. ¿Qué más enseñamos ahora? Enseñamos los tipos de procesos. Tenemos el isotérmico, el isobárico y el isocórico o isométrico. No hemos visto poca materia, chiquillos. ¿Ya? Y nos queda un 20% y terminamos la parte teórica. ¿Cómo van hasta acá? Bien. ¿Van bien? Profe, una Dígame. consulta. Sí. ¿Me puede dar un ejemplo así como de un proceso adiabático? Un proceso diabático, un ejemplo, donde no haya transmisión de calor. La verdad es que podría decirte uno ahora mismo, pero es un ejemplo ideal, es un ejemplo ideal. Por ejemplo, cuando veamos ciclo de Rankine un poquito más adelante, vamos a idealizar que tenemos una bomba adiabática, es decir, que esa bomba no va a tener intercambio de calor. ¿Ya? Lo cual está fuera de la realidad, porque si tú vas a una piscina y te vas al cuarto de bombas, es un cuarto que sí está caliente, porque las bombas al trabajar, sí generan calor. Pero vamos a asumirlo que no. Entonces, eso sería un proceso adiabático, cuando tú vas a asumir que no tienes un intercambio de calor. Allá con el chat, ese Eso podría ser, sí, es únicamente calor. El proceso adiabático es únicamente cuando no hay transferencia de calor. ¿Alguien que me escribió por el chat? eso, profe, podría ser los sistemas aislados, ¿no? Claro, claro. El termo, o sea, en su ideal lo vendrían a ser un sistema, podrían ser adiabático, algo así. Claro, sí. Bueno, aquí así se representa un proceso adiabático en un diagrama. ¿Ya? Si se dan cuenta, la línea amarilla, que estoy yendo muy lento, así que voy a aumentar un poco la velocidad. Acá tengo una temperatura 1, acá tengo una temperatura 2, y si ustedes se dan cuenta, de acá hasta acá hay un cambio de temperatura. Pasé de una temperatura a otra, pero esta línea de acá viene a simbolizar que no hay transferencia de calor. ¿Ya? Esa es la simbología para cuando tenemos un proceso adiabático. ¿Bien? Bueno, vamos a hablar un poco de las variables ahora. Ojo, piojo, que pasamos de estados termodinámicos, estados, que estaban definidos por variables que sufren procesos, ¿de acuerdo? Y esas variables que habíamos mencionado, acá tenemos una, por ejemplo, que es la temperatura. La cosa se define como la medida del grado de calor que se produce por el movimiento de las partículas de un cuerpo. ¿De acuerdo? Los sistemas de medida que vamos a estudiar acá son grados Celsius, grados Celsius, Kelvin, no digan grados Kelvin, grados Fahrenheit y Rankine. ¿De acuerdo? Grados Celsius, Kelvin, grados Fahrenheit y Rankine. ¿De acuerdo? La unidad de Fahrenheit y Rankine son unidades inglesas y Celsius y Kelvin son unidades internacionales. ¿Ya? Ahí vamos a estudiar un poquito más adelante lo que son las temperaturas puntuales y lo que son las temperaturas en rango. ¿Ya? Como por ejemplo, las temperaturas en rango son las de las capacidades caloríficas, la de la constante de los gases, entropías o variaciones de temperatura. ¿Ya? Acá yo les voy a hacer un ejemplo. Yo les voy a hacer un ejemplo. Bien. Chicos, a ver quién me puede responder acá. Tengo una temperatura 1 de 20 grados Celsius y tengo una temperatura 2 de 10 grados Celsius. Rápidamente, ¿me pueden escribir en el chat cuánto es T1 más T2? Porque me responden unas 10 personas, estoy listo. 15 grados. Por el chat. ¿Ya? Ahí se acordó mucha gente que las temperaturas, en estricto rigor, no se pueden sumar. ¿Ya? Todos los que me respondieron 15, tampoco, no me la están sumando, porque ahí me la están promediando. ¿Ya?
Pero vamos a asumir que T1 más T2, imaginemos que si yo respondo burdamente, yo puedo decir que es 30. Sé que no se puede, porque son propiedades, ¿cómo se llaman estas propiedades? Intensivas, ¿cierto? ¿Ya? Y no se pueden sumar. Así que la respuesta más corta sería que no. Última pregunta. ¿Quién me podría responder, por favor? ¿Se dan cuenta cómo caen ahí al tiro? Algunas personitas. ¿Qué me dicen de esto? ¿Cuánto es T1 dividido en T2? ¿La temperatura sí se puede dividir? A ver, que son los 5 más rápidos que lo hacen. Igual está fácil, pero... ¿cuánto les da? ¿Cuánto les da la división? Tengo 6 personas que han respondido. Ya, 9 personas. Tengo 56 alumnos en clase, chiquillos, así que vamos a ver esas respuestas. No es tan difícil. Ya tengo... Mira, ya, dejémosla ahí. Respondieron 26 personas. Respondieron 26 personas y solamente una persona lo tuvo correcto. Si usted lo hizo así, profe, 20, está insultando mi inteligencia, profe. 20 partido en 10 me da 2. Yo hago esto, yo pesco mi lápiz rojo y le hago una X proporcional a su error. Una X muy grande. Chiquillos, las temperaturas, esto por favor, grábenselo en su cabecita. Las temperaturas no las pueden dividir en esta escala, nunca. Nunca se divide en la escala tradicional. Siempre las temperaturas se trabajan en escala absoluta. Acuérdense cuando ustedes trabajaron no sé, pues no me acuerdo cómo se llama el ramo, química general, o cuando estaban en la media y usaban gases ideales, o lo que quieran ustedes, la temperatura siempre tenían que transformarla a grados, siempre tenían que transformarla a escala absoluta. En el caso de grados Celsius, a Kelvin. O sea que los 20, yo le sumo 273, y a los 10, yo le sumo 273, y esto me queda 293 dividido en 283. ¿De acuerdo? Vamos a ver si acá me ayuda mi calculadora, que no veo. Hoy, calculadora, ya. Sería 293 dividido en 283. 1,03. Lo cual es muy, muy distinto de 2, que es lo que me estaban diciendo ustedes. ¿Ya? Hola. Hola, hola. Denme un segundo, chicos. Ya. ¿Dónde me quedé? En las temperaturas. Bien. Entonces, como pueden ver aquí el ejemplo, la división de temperaturas siempre debe ser en escala absoluta, es decir, tienen que sumarle 273 para poder hacer la relación. ¿De acuerdo? Espero que eso haya quedado claro porque es una principal pillería de las pruebas, chiquillos. ¿Ya? Disculpen que me demore tanto tiempo en explicar estas cosas, pero realmente yo por la experiencia sé que es donde más se caen. ¿Ya? Si ustedes quieren puedo ir mucho más rápido, pero en estas cositas prefiero detenerme un buen tiempo. Las temperaturas cuando ustedes las dividan, siempre tienen que hacerlo en escala absoluta. Lo mismo con los Fahrenheit, que tienen que llevarlo a Rankine. ¿De acuerdo? Bueno, el calor se desplaza de un sitio a otro, es por ello que es considerado una energía en tránsito, ¿de acuerdo? Y el flujo de energía intercambiado entre el sistema y sus alrededores se produce por el movimiento vibratorio de las moléculas y se transfiere de un cuerpo a otro. El intercambio de calor que venimos conociendo. ¿Ya? ¿Qué hora es? Aún me queda clase. Estaba asustado. ¿Están cansados? ¿Quieren un descanso? ¿Chicos? ¿Siguen ahí o no? A ver. No, está bien, profe. Continúen. ¿Sí? ¿No están cansados? ¿No? Ya, si ustedes quieren, yo puedo dar un break de unos 5 minutos, pero si no están cansados, seguimos. Nos queda poquito. Nos queda muy poquito y les prometo, como les dije, que esta es una de las poquísimas clases de materia que
que vamos a ver en el semestre. Normalmente es casi por ejercicio, entonces, eso. Bien. Bien rapidito, Q mayúscula o Q minúscula no es lo mismo, no es lo mismo. Recuerden que la Q minúscula viene siendo el calor específico, es decir, por unidad de masa. Siempre fluye desde el cuerpo de mayor temperatura a uno de menor temperatura. Es por eso que cuando uno está en el sur y va a abrir la puerta, siente, ¡uy, que está fría la manija! Porque siempre se transmite el calor del cuerpo más caliente al cuerpo más frío y se percibe de esa manera. ¿De acuerdo? Debido a que el calor se traslada, su magnitud depende del camino que recorra. El calor también se puede utilizar para generar movimiento. Acuérdense de los barcos a vapor, las máquinas de vapor, los motores de vapor, etc. Durante la Revolución Industrial se inventaron máquinas que funcionaban con el vapor producido al calentar agua. Vamos por una controversia gigante del mundo de la termodinámica, la diferencia de la temperatura con el calor. El calor fluye a través de los límites de un sistema debido a una diferencia de temperatura. Son conceptos que sí se relacionan, pero que por ningún motivo son lo mismo. ¿Ya? Sin temperatura no hay calor y sin calor no hay temperatura. Siempre que hay una diferencia de temperatura, se va a provocar una transferencia de calor. Bueno, la energía, chiquillo, es la capacidad que posee un cuerpo para realizar una acción o trabajo, o para producir un cambio o una transformación, y se manifiesta cuando pasa de un cuerpo a otro. ¿Ya? Si yo le aplico una energía a un cuerpo, se va a trasladar, etc. Ya, vamos a este tema que igual es controversial, espero que lo puedan ver bien. No sé si se ve bien. ¿Ya? La presión. La presión. La presión puede estar medida en PSI, en PSIG o en PSIA, que vienen siendo todas lo mismo. Vienen siendo todas lo mismo. Y la presión, escuchen muy bien esto, la presión que siempre hay que utilizar para trabajar es la presión absoluta. La presión absoluta, voy a marcarla. La presión absoluta es la que siempre hay que utilizar para trabajar. ¿Y cómo se obtiene la presión absoluta? Con la presión manométrica. Presión manométrica es la presión que se mide con instrumento. Por ejemplo, el manómetro. ¿Ya? La presión manométrica es la presión que se mide con instrumento, que si yo le sumo la presión atmosférica, me da como resultado la presión absoluta. PSI-A viene de presión manométrica y PSI-G viene siendo lo mismo. Entonces, si ustedes le suman todo y obtienen la presión absoluta, siempre tienen que trabajar con la presión absoluta, ustedes van a poder trabajar correctamente. ¿De acuerdo? Así que no se asusten si ustedes ven en la prueba PSI, PSIG o PSIA, ya viene siendo lo mismo. ¿Ya? Mientras lean qué es la presión absoluta, estamos listos. Mientras lean qué es la presión absoluta, van a poder trabajar súper bien. Bueno, estamos por terminar, chiquillos. Viene una fase de trucos. Una fase de trucos que importan mucho en el ramo. Trucos que no tienen que olvidar. Número 1, una pillería importante, el famosísimo peso molecular, rayos, perdón, un circulito, ahí sí. El peso molecular, ¿de acuerdo?, de una sustancia siempre mantiene el mismo valor numérico. Como por ejemplo, el peso molecular del agua, que vamos a usar mucho en el ramo, es 18. Y fíjense que cuando hablé de peso molecular, no les dije unidad de medida, les dije puro 18. Porque la unidad de medida se la pueden dar ustedes. El peso molecular se puede medir en gramos mol. Se puede medir en... encontrar una conexión de red. Por favor, conéctese e inténtelo de nuevo. ¿Por qué me hablas? Ya. Entonces, como decía yo, el peso molecular lo pueden medir en gramos mol. Si ustedes multiplican por 1000, recuerden que el prefijo kilo, la K, significa 1000. Si multiplico por 1000 el numerador, que era gramo, lo transformo a kilogramo, y el denominador de mol lo transformo a kilomol, estoy diciendo lo mismo. Estoy multiplicando por 1000 y estoy dividiendo por 1000. Entonces se me queda el mismo número. ¿De acuerdo? O por ejemplo, si tengo libras y divido por libra mol, no es que se eliminen las libras, eso
Sáquense de la cabeza. La unidad libra-mol no es multiplicar una libra por un mol. Repito eso. La unidad libra-mol no es multiplicar una libra por un mol. Es una unidad especial, una unidad diferente. Pero viene a reemplazar a los kilomol o a los mol. Entonces, libra-libra-mol, unidad de masa partida en unidad de mol, tengo el peso molecular. Tonelada partido en tonelada mol, o el mejor ejemplo que pudiéramos colocar aquí, 18 lo que quieras por partido en lo que quieras mol. ¿Ya? Súper rapidito, ya que esto se usa tanto en el ramo, quiero detenerme un poquito acá. Si ustedes se van acá a la tabla de conversión de unidades, ¿de acuerdo? Y se van al apartado que dice, que estoy con Zoom. Ahí sí. Ahí sí. Ya, déjenme buscar el apartado que dice mol, no me muero nada. Ya, pues, ahí está. Mira, qué bonito, están juntos. ¿Se ve ahí, cierto? Espero que se vea. Acá yo tengo el apartado masa, están los circulitos. Acá tengo el apartado masa, y acá tengo el apartado mol. Y ahí está, libra, kilogramo, slugma, onza, etcétera, tonelada métrica. Y acá están los moles, tengo libramol, tengo kilomol, tengo slugmamol, tengo onzamol. Yo puedo hacer cualquier combinación que quiera. Slugma partido de slugmamol, onza partido en onzamol, kilogramo partido en kilomol, libra partido en libramol, gramo partido en mol, todo va a ser lo mismo. Porque fíjense que el numerito que acompaña a la unidad es el mismo. ¿Se entendió eso, chicos, cierto? Chicos, ¿se entendió el uso del peso molecular? Ahí me colocó una chica que no entendió. ¿Me podrías Sí, decir lo profe. que... ¿Alguien no entendió? ¿Me podría decir qué es lo que no entendió para ayudarlo? Ya, ahí me lo va a decir por interno. No se preocupe, si quiere lo hice por interno más ratito y yo le ayudo más ratito. ¿De acuerdo? Entonces, el peso molecular, que les quede súper, súper claro que se puede utilizar en cualquier tipo de unidad que sea coherente. ¿Ya? Profe, usted me está pidiendo la masa en kilogramos y yo sé que el peso molecular está en gramos. ¿Cómo lo hago? Mi hijo, use kilogramos partido en kilogramos. ¿Listo? O profe, me está pidiendo los moles en kilomol. ¿Cómo lo hago si el peso molecular es partido en mol? Pártalo en kilomol. Es lo mismo. ¿Ya? Para que no se asuste. Segundo tip, el peso molecular. El peso molecular va a ser nuestro famosísimo, y esta es una palabra que van a aburrirse de ella, es el comodín. Puedes multiplicar o dividir por él cuando quieras y transformar una unidad de mol a una unidad másica o viceversa. ¿Ustedes saben lo que significa? Acá me voy a detener un segundo. ¿Saben lo que significa el peso molecular? ¿Se acuerdan cómo se calcula, no? Que era el N era igual al M partido en el PM, ¿se acuerdan o no? Esa formulita que nos enseñaron toda la educación media es una mentira. Es una mentira. Igual que cuando nos decían que el equilibrio molar era cuando la masa del reactante era igual a la masa del producto, que era la ley de Lavoisier, que también es mentira, porque el verdadero equilibrio químico se alcanzaba cuando las velocidades de reacción eran iguales, ¿cierto? Ahí cinemática. Esto igual es una mentira, no es una fórmula, es una simple conversión de unidades. ¿Por qué? Porque si los moles que pueden ver aquí, si los moles yo los divido en el peso molecular, perdón, en la masa, no quiero hacerlo así. Debería haber un botoncito que me deje hacerlo más bonito. Pero en el fondo, si ustedes despejan esta fórmula, les va a quedar una conversión de unidades. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el peso molecular del agua era 18 gramos partidos por mol. ¿Y eso qué significa? Significa que por cada un mol de agua, yo voy a tener 18 gramos. Eso sí significa. Lo repito. 18 gramos mol significa que por cada un mol de agua, yo voy a tener 18 gramos de agua. Es una conversión de unidades. Bueno, ahí salía más bonito. El peso molecular es la masa partida en los moles. Gramos partido en mol. ¿Ya?
Y eso sería, chiquillos, la clase de hoy día. Voy a detener la grabación.